pedimos a nuestro Padre Celestial que nos ayude un poco a ilumine nuestras capacidades intelectuales para entender algunas cosas, pero sobre todo que nos ayude a ser mejor personas día a día, que es lo importante. Bien, Amén. entonces, como yo sé que siempre hay una ventanita más, que aunque no se ve, siempre hay algún enviado de nuestro Padre Celestial que está a cargo de nosotros, siempre nos protege y está con nosotros, pues vamos a empezar. Voy a intentar compartir. Comentar un momento. En la presentación hay como 3 microvídeos muy pequeñitos de 2 minutos, de la ciencia actual, de lo que dice la astronomía actual, que me ha parecido importante compartirlos para comparar con la información que da el libro Durantia, para que veáis que hay una similitud interesante entre los descubrimientos actuales y lo que el libro Durantia nos dice. Bien, y ahora ya sí que vamos a intentar compartir. Vale. Bien, lo único es decirme, por favor, si se ve o no se ve, porque desde aquí. Sí, está perfecto. Se Bien, ve. esta Se ve. presentación, bueno, es como contradictoria, los límites del infinito. Si hablamos de infinito no hay límites, pero realmente nos dicen los reveladores que aunque el universo, el cosmos, para nosotros es infinito, pero realmente tiene límites. Es decir, realmente es medible. Y eso es algo que lo vamos a comprobar porque vamos a medir el cosmos. Os voy a dar exactamente datos, perdonad mi petulancia, de lo que mide realmente el cosmos creado. ¿Mm? Bien, nos dicen los reveladores que en un futuro poco lejano, los nuevos telescopios revelarán a la mirada asombrada de los astrónomos urantianos no menos de 375 millones de nuevas galaxias en las lejanas extensiones del espacio exterior. Cuando habla del espacio exterior está hablando de los anillos exteriores que circundan los 7 grandes superuniversos, lógicamente. Dice, al mismo tiempo, estos telescopios más potentes revelarán que muchos universos islas que anteriormente se creía que estaban en el espacio exterior forman parte en realidad del sistema galáctico de Orbotón. Eso es lo que nos dicen los reveladores para irnos calentando el ambiente. Bien, pero antes de empezar me gustaría comentar, pues claro, a la hora de medir necesitamos una unidad de medida. Actualmente hay otras unidades de medidas como los parsec, pero vamos, lo que los reveladores emplean para darnos la unidad de magnitud utilizan la velocidad de la luz. Entonces, es lo que vamos a utilizar porque es, digamos, la única regla para medir que nos dan los reveladores. Podrían haber dado otra, pero nos dieron esa. Entonces, la velocidad de la luz en el vacío, porque cuando está a través del agua o a través de un cristal, la velocidad disminuye, lógicamente. Nos dicen los reveladores que es de 299.792,458 kilómetros por segundo. Aunque siempre suele decirse que es de unos 300.000 kilómetros por segundo. Para simplificar, es decir, nosotros siempre hablaremos de 300.000 kilómetros por segundo para no andar con números tan complejos. Que es lo mismo que decir, pues ya lo vería aquí, 1080 millones de kilómetros por hora. La luz tiene un amplio espectro. Nosotros de la luz es que vemos muy poco. Vemos el espectro de la luz visible que va desde el ultravioleta, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, pues tiene una gama de espectro de luz visible que es muy pequeño, pero hay muchísimas más frecuencias que están relacionadas con la velocidad de la luz. La luz, sabéis que las personas que estén interesadas en el tema, que es uno de los grandes misterios en la actualidad, porque muchas veces se comporta como ondas, como una onda electromagnética y otras veces como partículas. En el ejemplo de la doble rejilla, pues se demuestra perfectamente ese comportamiento que tiene la luz cuando la luz se observa y cambia de comportamiento. Pero eso es física cuántica y como no vamos a hablar de física cuántica, hay un trabajo dedicado exclusivamente a la física cuántica que en algún momento a lo mejor sería interesante profundizar sobre ello, pero no es el tema. Bien, aquí esto de aquí. La unidad de medida, vamos a ver, la velocidad de la luz es una velocidad, no es una distancia. Si queremos saber la velocidad de un año luz, para calcularlo, es una operación muy simple. Multiplicamos los 300.000 kilómetros en barra segundo, lo multiplicamos por los 365 días que tiene un año, cada día tiene por 24 horas, cada hora tiene 60 minutos
y cada minuto tiene 60 segundos. Bien, si hacemos esa operación, nos sale este número que está ahí en rojo tan enigmático, pero que estamos hablando de 9,5 billones de kilómetros. Es decir, que viajando a la velocidad de la luz, a lo largo tendríamos que vamos, en un año recorreríamos 9,5 billones de kilómetros. De luego es una cifra que realmente pues es incomprensible, vamos, pero vamos, es una cifra demostrada en laboratorio, ¿vale? Está comprobada. Fijaros que la luz parece que va muy rápida, pero tampoco va tan rápida. De hecho, desde que sale un fotón del Sol hasta que llega a la Tierra, está tardando 8 minutos y 20 segundos. Es decir, si el Sol desapareciera en un momento, lo seguiríamos viendo durante 8 minutos y algo más. Porque os dais cuenta que la velocidad de luz es tremenda, pero los espacios siderales son tan sumamente grandes, y lo vamos a comprobar ahora, que la velocidad de la luz es como si fuésemos andando, comparado con las dimensiones del cosmos. Bien, vamos inicialmente de forma conceptual y sin escalas, y esto es importante, sin escala, vamos a hablar un poco del universo maestro. Sabéis que el universo maestro lo compone el gran universo, y el gran universo está compuesto, según nos dicen los reveladores, y si nos creemos lo que nos dicen, por el universo central y, por supuesto, por 7 grandes superuniversos que lo rodean y que están en movimiento. Bien, y nos dicen los reveladores que independientemente, nosotros lógicamente compartimos un espacio físico que corresponde al séptimo superuniverso. Es el último superuniverso que fue creado, que por cierto nos dan hasta el nombre. El nombre de ese superuniverso nos dan el nombre de Ormonton. De los demás no sabemos los nombres, pero al que pertenecemos nosotros sí. Y nosotros realmente estamos en uno de los brazos de una galaxia que se llama la Vía Láctea, que ahora después profundizaremos sobre ese tema para saber exactamente, porque nos vamos a geolocalizar perfectamente dónde estamos situados nosotros dentro de esta magna creación de nuestro Padre Celestial. Y después, este gran universo está rodeado por 4 anillos exteriores que son inmensos. Ya veremos luego las dimensiones, porque además las dimensiones nos las proporciona, que rodean a este gran universo. Y aquí lo importante que me gustaría resaltaros, un poco para entrar un poco en materia, es que el gran universo, los 7 superuniversos, están girando al unísono en sentido contrahorario, es decir, en sentido contrario a las agujas del reloj. Así están. Pero sin embargo, el primer anillo exterior gira en el sentido de las agujas del reloj. ¿De acuerdo? Es decir, uno va hacia la izquierda y el otro va hacia la derecha. El segundo anillo va al contrario que el primer anillo. Es decir, si el primer anillo va en sentido horario, el segundo anillo es contrahorario. En el tercer anillo nos pasa igual, es sentido horario. Y en el cuarto anillo es sentido contrahorario. Es decir, eso es de alguna forma el universo para mantenerse estabilizado. Necesita que todos estos macrocreaciones tengan sentidos diferentes para mantener la estabilidad del centro, porque si tú tienes un centro de masas diferentes y todos fuésemos en el mismo sentido, eh, el universo maestro se desplazaría. Y alguien preguntaría, ¿pero desplazarse sobre dónde? Si el espacio-tiempo se crea a la vez. No lo sé, yo ahí en esos temas no entro. Pero lo que sí es cierto es que para mantener la integridad, la estabilidad y la centralidad del universo central, la isla del paraíso, es necesario que los anillos estén girando cada uno en sentidos contrarios. Bien. Conceptualmente también, hablando del universo maestro, pues aquí tenemos representado el universo maestro. Nosotros, como veis aquí a la izquierda de este dibujito, Urantia está dentro del séptimo superuniverso, ¿de acuerdo? Y fijaros las distancias que nos dicen los reveladores. Fíjate, si focalizamos nuestro punto de partida, el kilómetro cero, ¿no? Como la Puerta del Sol en Madrid, kilómetro cero. Urantia está en el kilómetro cero. Pues la distancia que hay entre el final del séptimo superuniverso y el centro del primer anillo, hay una distancia de 500.000 años luz. Ya veis lo que era un año luz. Entonces, las dimensiones son bestiales, son bestiales. Eso es la distancia que hay entre nuestra localización y el centro del primer anillo del espacio exterior. Pero fijaros que incluso ese anillo tiene un área, no es una línea, es un círculo. Y el círculo, las dimensiones son de 50 millones de años luz. Es el tamaño, el grosor que tiene
ese área. Fijaros qué magnitudes. Pero esta información sacada del libro de Durantia. Fijaros que la distancia que hay entre el centro del primer anillo exterior y el segundo anillo exterior es de 100 millones de años luz. Y el grosor del segundo anillo, estamos hablando de la cifra, que es números que son inimaginables, de 5.000 millones de años luz. Y así, secuencialmente, se van multiplicando estas dimensiones. Luego pondré un gráfico donde veréis el tamaño de cada uno de ellos. Esto es un poco la información que nos dice explícitamente el libro de Durantia en relación con el cosmos creado. Con el cosmos creado. Os recuerdo que solamente hay vida dentro de los 7 grandes superuniversos, que en los anillos exteriores aún no existe vida de ningún tipo. ¿Mm? Están en fase de creación, son nebulosas, grupos de gas, es decir, están en formación y ya veremos el destino que nos han reservado para los seres humanos. Bien, un tema importante que me gustaría es para apoyar la tesis a las conclusiones que voy a llegar al final de la presentación. Fijaros un tema que nos dicen los reveladores y es en relación con el número de arquitectos maestros, arquitectos del universo, que están trabajando en la creación materio-temporal. Nos dicen que en el nivel del paraíso, en el paraíso solamente existe un arquitecto maestro, uno nada más. Nos dicen que en Abona, que es el universo central, existen 3 arquitectos maestros. Y en los 7 superuniversos nos dicen que hay 7. La conclusión es que hay un arquitecto del universo maestro, hay uno por cada superuniverso. Fijaros lo grande que es nuestro séptimo superuniverso de Ormontón. Pues no hay nada más que uno. Pero y aquí es donde vienen las cifras alarmantes. Nos dicen los reveladores que en el primer nivel del espacio exterior, es decir, en el primer círculo, tienen asignados, que están trabajando, 70 arquitectos. En el segundo nivel del espacio exterior hay 490 arquitectos. En el tercer nivel del espacio exterior hay 3.430 arquitectos. Y en el último nivel, en el cuarto nivel exterior, que hasta donde no han dicho los reveladores, porque más atrás ni siquiera se atreven a decirnos lo que pueda haber, hay la friolera de 24.010 arquitectos maestros. En total hay 28.011 arquitectos maestros. ¿Por qué os pongo estos números? Fijaros, pongo estos números porque es importante que os deis cuenta que la magnitud de la creación está en función del número también de arquitectos maestros. Y si comparamos un arquitecto maestro por en el universo local, es decir, hay 7 en el universo maestro, pero en los 7 superuniversos y el universo central hay 7 más los 3, es decir, hay 7 más 3 son 10, más 1, 11. Es decir, a nivel del paraíso, Abona y los 7 superuniversos hay 11 nada más. Sin embargo, fijaros la cantidad, hay 11. Hay la cantidad de arquitectos maestros que hay, si le quito a los 28.000 a 11, le quito a los 11, me queda en 28.000 arquitectos maestros. Estoy comparando una cifra de 11 con respecto a 28.000. ¿Qué os hace pensar? Lo que nos hace pensar es que el universo que falta por crear es inmensamente grande en comparación con lo que actualmente está creado. Bueno, en el gráfico que tenéis de arriba he puesto una unidades de magnitud, ¿de acuerdo? De la distancia que hay entre los diferentes sectores. Os recuerdo que el cosmos en principio es plano. Digo que es plano, tiene grosor, pero la relación que hay entre el grosor y los círculos, pues realmente prácticamente es como si fuese plano. Eso es lo que nos dicen los reveladores y que lo que nos están diciendo actualmente los astrónomos actuales. ¿No? Bien, esto es otra vez, vuelvo a entrar a recordaros los arquitectos maestros, porque esto es importante que lo tengáis en cabeza. En la gráfica aquí no podéis ver la distancia que hay, perdonad, la distancia que hay entre anillos. Esto no está hecho a escala. Cuando lo ponga a escala os asombraréis de lo que está pasando. Es un poco para que asociéis los arquitectos maestros con los anillos exteriores en comparación con los arquitectos maestros que hay tanto en Abona como los que hay en los 7 superuniversos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a entrar ya en mi oye. Fijaros, si yo utilizo esta gráfica, perdón, este dibujito que representan que representa, digamos, el universo central eh, con el universo maestro,
os dais cuenta, fijaros, si os pongo los números 7, 70, 490 y tal, realmente estoy multiplicando el 1, si consideramos que le damos el valor 1 a los 7 superuniversos, ¿m? Al universo central, el primer anillo tendría que multiplicarlo por 10. Hay 70 arquitectos. Pero es que el segundo anillo tendría que multiplicarlo por 70. En comparación, es decir, el segundo anillo debe ser 70 veces más grande que el primer anillo, donde están los 7 superuniversos. El tercero es 490 veces más grande, en principio, digo, teniendo en cuenta los arquitectos, y finalmente el cuarto anillo tendría que multiplicarlo por 3.430 veces más grande. Para que os deis cuenta de que esto, lógicamente, no está hecho a escala. Luego miraremos una pequeña escala que os he preparado para que sepamos las dimensiones que puede tener el universo maestro. Bien, nuestro universo maestro está el tema claro. Nuestro superuniverso está el tema claro. Orbontón y la Tierra, pues sabemos que está aquí abajo y forma parte, está en la mitad de uno de los brazos de la Vía Láctea. La Vía Láctea pertenece a Orbontón, pero la Vía Láctea no es Orbontón. Digamos, la Vía Láctea es más pequeña que Orbontón. Está contenida dentro de Orbontón. Hay un montón de galaxias que también lo componen el sistema de Orbontón. ¿Mm? Es un poco una referencia. Importante aquí recordaros, fijaros, porque esto lo voy a recordar ahora después. Todos estos 7 superuniversos, que es el gran universo, que es el universo habitado, gira en sentido contrahorario. He puesto la flecha en azul arriba para que no se os olvide, porque eso tiene sus implicaciones. Bien, esto es una visión de la constelación y el fondo de la Vía Láctea que nosotros observamos desde aquí. Fijaros una cosa importante. Realmente nosotros, desde la posición que estamos dentro de la Vía Láctea, en la mitad de uno de los brazos de la Vía Láctea, pues vemos muy poco. ¿Qué vemos? Pues vemos un poco hacia el centro de la galaxia, de la Vía Láctea, y un poco hacia afuera, que vemos un poquito del primer anillo exterior, pero vemos un poquito. Es decir, que realmente vemos poquísimo. Esto es lo que vemos realmente una representación de nada. Estamos viendo un 0,01% de lo que realmente es el cosmos. Es decir, realmente estamos viendo poquísimo. Bien, bien, aquí bueno, he dejado volar un poco la imaginación. A ver si me entendéis lo que he hecho. Fijaros, yo he hecho lo siguiente. Esto es pura matemática. Esto es geometría pura. Yo he cogido un círculo central, que no le he dado valor, y he puesto 7 círculos alrededor. Lo que sí sé, porque nos lo dicen los reveladores, es que el séptimo superuniverso tiene un diámetro de 500.000 años luz. Eso nos lo dicen los reveladores. ¿Nos lo podemos creer o no nos lo podemos creer? Dice que son de 500.000 años luz, ¿vale? Supongamos que me lo creo. Nos dice que son aproximadamente iguales y que además se interconectan unos con otros, es decir, que ahí forman parte de la materia de un superuniverso del uno que se mezcla con el séptimo, por ejemplo, y el sexto se mezcla un poquito con el séptimo también, pero que aunque administrativamente cada superuniverso tiene su gestión independiente, pero realmente se integran, se toca. Bien, yo me he atrevido a meter 7 círculos con un valor de 500.000 años luz en escala, y entonces lo he puesto uno a otro. Se generan estas formas geométricas. Bueno, si yo aplico geometría y marco un círculo interior, que es donde se supone que está el universo central, y se supone que dentro del universo central está la isla eterna del paraíso, ¿vale? Yo me lo creo. Entonces, si yo aplico geometría, me salen estas cifras. Me sale que si un superuniverso, y considero que los 7 son iguales, tiene un diámetro cada uno de 500.000 años luz, el universo central, y esto es pura geometría, debe tener un valor de 650.000 años luz. Incluso me atrevería a decir que el gran universo tiene un diámetro de 1.700, perdón, de 1.700.000 años luz. No he hecho nada que aplicar. A mí me han dado una variable y yo, como me dicen cómo es, estructuro, hago una representación gráfica y le aplico valores. Entonces, utilizo un programita de programa, me hago un pequeño programita y calculo un poco los valores. Entonces, repito, ¿cuál es el diámetro? ¿Cuánto mide aproximadamente el universo, el central? Perdón, el gran universo. Pues sale la friolera de 1.700.000 años luz. Eso sería el diámetro.
Y el universo central, en principio, si no nos han engañado, hombre, será como máximo 650.000 años luz. Seguramente será más pequeño. Acordaros que está protegido, hay unos conos ahí oscuros para que no haya comunicación entre los superuniversos y el universo central, será algo más pequeño. Pero el universo central debe ser algo menor de 650.000 años luz. Bueno, esto, salvo error, no tiene controversia. Si yo me lo creo, si me lo creo, aplico matemáticas, algo de geometría y me salen estos números. Luego ya he conseguido, de alguna forma especulativa, calcular las dimensiones del gran universo, según los datos que nos dan en el libro Durante. Bien, un pequeño vídeo para ir comentando cosas. Nuestra galaxia tiene una estructura espiral y parece un disco con un diámetro de unos 200.000 años luz. Al mismo tiempo, su grosor es de apenas unos 1000 años luz. Sin embargo, en el centro del disco existe una protuberancia con un diámetro de unos 27.000 años luz. En el interior de la protuberancia se esconde supuestamente un agujero negro supermasivo con una masa de hasta 4.3 millones de veces la del Sol. Se dice que la orbita un agujero negro más pequeño, cuya masa oscila entre 1 y 10.000 veces la del Sol. Se postula que es la materia oscura la que representa la mayor parte de la masa de la Vía Láctea, por lo que es imposible estimarla en este momento. Sin embargo, según las últimas estimaciones, la masa de nuestra galaxia es aproximadamente 1.5 trillones de veces la del Sol. Yendo un poco más lejos de la Vía Láctea, podemos ver que tiene 31 satélites. En su mayor parte son galaxias enanas de forma irregular, distorsionadas por la influencia gravitatoria de su vecino masivo. Bien, es un poco lo que dice la ciencia actual en relación con la Vía Láctea. Fijaros una cosa, una característica del séptimo superuniverso. Dice que nuestro superuniverso, el séptimo, se llama Orbotón. Tiene un diámetro aproximado de 500.000 años luz. Es decir, los 500.000 años luz yo no me los he inventado, lo he sacado del libro antes, ¿de acuerdo? Y contiene más de 10 billones de soles. 10 billones de soles. Prácticamente todos los reinos visibles a simple vista pertenecen al superuniverso de Orbotón. El vasto sistema escalar de la Vía Láctea representa el núcleo central de Orbotón. Este gran agregado de soles, islas oscuras del espacio, las islas oscuras son los agujeros negros que estudiamos ahora, estrellas dobles, cúmulos globulares, nubes estelares, nebulosas espirales y de otros tipos, junto con miriadas de planetas individuales, forman un agrupamiento en forma de reloj de círculo alargado de cerca de una séptima parte de los universos evolutivos habitados. Claro que cada superuniverso hay 7 y esta es una séptima parte. En astronomía, el diámetro estimado de la Vía Láctea es de aproximadamente 200.000 años luz y el grosor medio se estima en 1000 años luz. El sistema solar se sitúa en uno de los brazos galácticos a unos 30.000 años luz del centro de la galaxia. Entonces, segunda consideración que voy a hacer. Si la Vía Láctea es aproximadamente un 40% del superuniverso de Orbotón, según los datos astronómicos, es decir, si yo relaciono los 500.000 años luz del séptimo superuniverso con el tamaño estimado actualmente, aunque cada vez dicen que es más grande, pues al final me sale que la Vía Láctea es un 40% del superuniverso de Orbotón. Por eso comentaba que la Vía Láctea no es Orbotón, no es el séptimo superuniverso, es una parte importantísima. Pero además hay un montón de miles y miles de galaxias que forman cúmulos y agrupaciones que pertenecen al séptimo superuniverso. Eso lo digo porque muchas veces me dicen, pero Orbotón está dentro de la Vía Láctea. No, 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 la Vía Láctea está dentro de Orbotón. ¿La Vía Láctea es Orbotón? No, no, la Vía Láctea forma parte de Orbotón y es más pequeño. Además de eso hay otras galaxias, que ahora después entraremos en los nombres de esas galaxias. Bien, nos dicen igualmente los reveladores, hablando del superuniverso de Orbotón, dice que el superuniverso de Orbotón está iluminado y calentado por más de 10 billones de soles resplandecientes. Estos soles son las estrellas que se pueden observar desde vuestros sistemas astronómicos. Más de 2 billones están demasiado lejanos y no son demasiado pequeños, y son demasiado pequeños como para ser nunca vistos desde Urantia. Pero en el universo maestro, esta frase es importantísima, en el universo maestro existen tantos soles
como vasos de agua en los océanos de vuestro mundo. Es decir, fijaros qué comparación tan metafórica para que os deis cuenta un poco del tamaño de la vastedad de sistemas solares, ¿de acuerdo? Y aquí hay una pequeña representación para que deis cuenta del tamaño. Fijaros que luego los cuerpos astronómicos, si comparamos el tamaño del Sol con Júpiter, fijaros Júpiter qué pequeñito es, pero es que la Tierra ni se ve, es que es un punto en comparación con el Sol. Realmente es inmenso. Bien, esto es un recordatorio, porque vamos a entrar ahora en otro tema, un recordatorio del superuniverso del Bond. Aunque luego lo vamos a medir hacia afuera, ¿no? Fijaros, nosotros en principio estamos en la Vía Láctea, la capital de la Vía Láctea, acordaros de la capital es Ubersa, y esa Ubersa pues está dividida en 10 sectores mayores, luego en sectores menores, luego hay en universos locales. Acordaros que dentro de nuestro superuniverso del montón hay la filera de 100.000 universos locales. 100.000 universos locales. Y en cada universo local hay 100.000 constelaciones. Y las constelaciones a veces se dividen en sistemas. Y cada sistema está dividido, lo contienen sistemas solares. Y cada sistema solar tiene planetas. Bueno, un recordatorio. Curiosamente, los reveladores no han dado el nombre de nuestro sistema solar. A nivel cósmico, nuestro sistema solar se llama Monmatia. ¿Mm? Y Urantia es el nombre astronómico de nuestro planeta Tierra. Pero fijaros una cosa, existe prácticamente un sistema solar por cada planeta habitado. La mayoría, casi el 90 y tantos por ciento, en cada sistema solar hay solamente un planeta habitado, aunque lo dice la reveladora es que hay sistemas solares donde hay 2 planetas habitados, hay 3 en algunos sitios, y en algunos muy poquitos, hay hasta 4 planetas habitados. Yo ahí siempre me he hecho una reflexión. Cuando me hablan de 3 y de 4 planetas habitados dentro de un sistema solar, nunca llego a entender si es que inicialmente la vida apareció en 3 o en 4 planetas a la vez, o uno más tarde o antes, o bien que es que se crea en un planeta y luego se migra desde un planeta habitado, se invita a otro y a otro y a otro. Por ejemplo, imaginaos que nosotros ahora mismo dentro de Monmatia, nuestro sistema solar, solamente hay vida en la Tierra, vida inteligente. Bueno, eso creemos, ¿eh? Hay la Tierra. Pero mañana nos vamos a Marte a vivir y hay una colonia y Marte, pues resulta que al final, pues también empieza a habitar. Y luego nos vamos a un satélite de cualquiera de los planetas grandes que hay, ¿no? Eh, pues entonces al final diríamos, bueno, pues en un T sub n, pues resulta que en nuestro sistema solar de Monmati hay 3 planetas habitados. Bueno, ahora mismo hay nada más que uno. Entonces yo no sé si los reveladores nos están diciendo que en esos sistemas solares donde hay varios planetas habitados, la vida se generó en una y luego se fue migrando la vida a esos otros planetas, o que la vida apareció prácticamente a la vez en los diferentes planetas. Bueno, esto es un tema que lo podemos comentar luego cuando hablemos un poco con más profundidad del tema. Es un tema que yo creo que es bastante sugerente. Bien, vamos a ver, vamos a posicionarnos, vamos a geolocalizarnos dentro de la Vía Láctea, ¿eh? Entonces, fijaros un poco, bueno, me puedo ir a varios ejemplos, pero es que no me quiero alargar mucho. Por ejemplo, aquí tenemos la Vía Láctea, ¿de acuerdo? La Vía Láctea, según información que nos dan los reveladores, está dividido en sectores mayores, ¿de acuerdo? Hay 10 sectores mayores y cada sector menor pues está dividido a su vez, ¿de acuerdo? En 100. Y cada sector menor pues está subdividido al final en universos locales, acordaros. Bien, la distancia que hay ahora mismo entre Ubersa y Splandon, fijaros, es del orden de 200.000 años luz. Es que en este tema me podía explayar porque es un tema súper interesante, pero yo creo que tendríamos que hacer una presentación específica para hablar de este tema porque es súper interesante, pero posiblemente solamente le puede interesar a las personas que están muy relacionadas con la astronomía. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un poco, bueno, no quiero entrar en este tema porque no quiero perder mucho tiempo en otros temas más importantes. Bien, nos dicen los reveladores que desde el sistema más alejado de mundos habitados hasta el centro del superuniverso hay un poco menos de 250.000 años luz, ¿no? Es decir, la parte más alejada, lógicamente, si nos dicen que el séptimo superuniverso estamos hablando de 500.000 años luz, pues lógicamente, para no contradecirse, nos dice que la parte más alejada, pues está el radio, son de 250.000 años luz.
250.000 por 2 por tal, los 500.000 años luz. Bien, entonces aquí está un poco el centro de la Vía Láctea, está, se le llama, nosotros le llamamos, los reveladores no le llaman así, es Sagitario A. Es el que está. Y el Sol, la distancia que hay ahora mismo entre el centro de la galaxia y el sistema solar nuestro, estamos hablando de 26.000 años luz. ¿De acuerdo? Luego está nosotros aquí, lógicamente estamos aquí en la Vía Láctea. No se sabe si tienen 2 o 3 brazos. Ese tema es un tema que se está empezando a cuestionar. Yo casi me inclino a pensar que tiene más que 2 brazos, pero vamos, hay algunos astrónomos que dicen que realmente son 3 brazos. Y nosotros estamos en principio en el brazo de Perseo, ¿no? De donde estamos nosotros. Es un poco para que lo conozcáis. Aquí está la nube de Sagitario, hay un tema de la M24 que seguramente hablaremos un poquito más adelante, que está a 11.000 años luz, pero cuando llegue la transparencia os hago un pequeño comentario. De aquí con que os quedéis un poco, que el tamaño son, pues eso, lo que ya hemos hablado, los 500.000 años luz del diámetro y que estamos en uno de los brazos, en el brazo de Perseo, aproximadamente en la mitad. Esto, lógicamente, es una representación pictórica. Nadie ha subido con una cámara fotográfica allá arriba y ha echado una foto. Me podéis entender, es alguien con los datos que se tienen, pues llegan a este tipo de conclusiones. Bien, aquí una representación más detallada de la Vía Láctea con cada una de, digamos, de las galaxias que están actualmente documentadas. Se está haciendo un estudio muy profundo, una matriz con todas las galaxias, con los millones de galaxias, para geolocalizar a nivel local lo que es la Vía Láctea. Pero yo quiero, cuando me encontré esto, que me pareció súper interesante, ¿eh? Quiero que veáis una cosa que me llamó la atención. Fijaros que si miráis todos en el dibujo este, en el ángulo superior derecho, en el ángulo este que está en negro, lo pone en inglés, dice movimiento 630 kilómetros por segundo en la dirección del gran atractor. Es decir, ya los científicos actuales, los astrónomos actuales han detectado que este cúmulo, la Vía Láctea, se mueve, curiosamente, y coincide con el movimiento que nos dicen los reveladores, en sentido contrario. Si os dais cuenta, corresponde perfectamente a lo que los reveladores nos dicen, de que los 7 grandes superuniversos se mueven en sentido antihorario. Entonces, me llamó curiosamente este detalle una barbaridad el pensar que coinciden. Fíjate, cosas más curiosas. Claro, ellos no lo pueden hablar de la isla del paraíso, del universo central. Ellos son astrónomos, no entienden de esas cosas ni quieren saberlo. Ellos le llaman el gran atractor. Y entonces sabemos que hay algo que llaman el atractor que está tirando. Nosotros sabemos algo más. Bien, dice que el gran universo existen, ya para ir cerrando un poco el tema, por 7 superuniversos que componen el gran universo actualmente organizado. Es importante actualmente organizado porque quiere decirse que es donde hay vida y donde hay organización, donde hay los Migueles, donde hay... en los demás, en los anillos exteriores, no están organizados, se está organizando. Y nos dice que consiste en unos 7 billones de mundos habitables, más las esferas arquitectónicas y los 1.000 millones de esferas habitadas de Abona. Los superuniversos están gobernados y administrados indirecta y reflectantemente desde el paraíso por los 7 espíritus maestros. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues si nos dice que hay 7 billones de mundos habitables, lógicamente, como hay 7 superuniversos, nos están diciendo que de alguna forma hay 1 billón de mundos habitables en nuestro superuniverso, en el de Orgontón. Pero que además hay otras cosas que llaman esferas arquitectónicas que vamos a hacer, aunque de pasada, pero que, aunque aquí no vamos a profundizar en las esferas de Abona, que es del universo central, de ese tema no vamos a entrar. Solamente vamos a entrar un poco en, digamos, en la creación espaciotemporal. Bien, estos son datos que nos dicen los reveladores. Lo he puesto porque, bueno, dice que exceptuando las esferas del paraíso Abona, el plan de la organización del universo prevé las unidades siguientes. Dice que hay 7 superuniversos, que hay 70 sectores mayores, que hay 7.000 sectores menores, que universos locales tenemos las friolera de 700.000. Miguel de Nevadón es uno de los 700.000. Que hay 70 millones de constelaciones, que hay 7.000 millones de sistemas locales y planetas habitables, pues lógicamente en los 7 subuniversos estamos hablando de 7 billones de planetas habitados o habitables. Seguramente algunos están sin habitar y algunos sin crear todavía. Os recuerdo que el 7º superuniverso está sin acabar.
De hecho, nosotros somos el planeta 606, ¿no? Y faltan, normalmente nos dicen los reveladores que aproximadamente hay 1000 planetas habitados o habitables, eh, digamos, por cada constelación. eh, por cada constelación. Entonces, lógicamente, pues nos faltan un montón de sistemas solares por crear. Con lo cual, Miguel de Nevadón todavía tiene un esfuerzo que hacer ahí, bueno, y la ministra divina, de crear muchos mundos con seres humanos, seres como nosotros, que aún no han venido a la existencia, para completar esos 1000 sistemas solares. Bien, más datos de Libre Durantia, un poco para. Dice que cada uno de los sistemas de superuniverso está constituido aproximadamente como sigue. ¿Ves? Un sistema contiene aproximadamente 1000 mundos. Cuando hablo de 1000 mundos, estamos refiriendo a 1000 sistemas, a mil sistemas solares, ¿eh? En nuestro éramos más, ya acordaros. Dice que una constelación tiene 100 sistemas, estamos hablando de 100.000 mundos, que un universo local está compuesto por 100 constelaciones, está hablando de 10 millones de mundos, un sector menor tiene 100 universos locales, estamos hablando de 1.000 millones de mundos, un sector mayor tiene 100 sectores menores, que estamos hablando de 100.000 millones de mundos, y un subuniverso, que lo componen los 10 sectores mayores, pues estamos hablando de 1 billón, 1 millón de millones de mundos. Dice que todos estos cálculos son a lo sumo aproximaciones, ya que constantemente están surgiendo nuevos sistemas, y mientras que otras organizaciones desaparecen temporalmente de la existencia material. Es decir, hay mundos que se destruyen y hay mundos que van a aparecer nuevamente. Esperemos que nosotros no seamos uno de los mundos que se destruyen. Dios lo quiera, pero está como están las cosas. Nos dicen también que los 7 superuniversos existen aproximadamente 7 billones de planetas habitables. Bueno, este ya lo sabemos. Dice, y además no hace una referencia a los reveladores muy graciosa, que dice que el número de planetas existentes deshabitados se escapa a nuestra percepción numérica. Es decir, yo creo que si ponen, necesitamos varias páginas para ordenarlas de cero, porque son números que no los podemos ni cuantificar de las proporciones tan bestiales. Bien, esto es una ilustración también, que es muy, muy interesante, un poco de cómo se cree que estamos nosotros. Estamos aquí en el sistema solar. Pero aquí lo importante que quiero transmitir con esta representación es una cosa graciosa, ¿no? Nosotros pensamos que nuestro sistema solar, el Sol, nuestro planeta alrededor del Sol, pues están dando vueltas alrededor del núcleo de la Vía Láctea, pero es que resulta que estamos de forma, a ver cómo diría, perpendicular. Es decir, si este es un plano que está circulando, todo el sistema solar nuestro es perpendicular, es como un plano, vamos un poco de plano, todos a la vez. No es una superficie plana pegada un poco a la superficie de la Vía Láctea, sino que viajamos con una inclinación de 90 grados con respecto al plano de las galaxias. Es llamativo, ¿no? Es realmente llamativo. Y bueno, nos dicen los reveladores, estos son datos, no los reveladores, estos nos dicen los astrónomos actuales, que el sistema solar completa una vuelta alrededor del núcleo de la Vía Láctea en aproximadamente 226 millones de años. La velocidad de oscilación hacia desde el núcleo de la galaxia es de 15 a 20 kilómetros segundo. Es decir, es que realmente la Vía Láctea es como un plano que cimbrea, que se mueve, está ovalado. Y entonces la velocidad norte-sur, pues hay en el plano ese, pues hay una variación de 5 a 7 kilómetros segundo. Pero bueno, tampoco tiene mayor importancia. Es que ya que hemos entrado un poco en materia, hago este comentario, aunque hay presentaciones mucho más profundas sobre este tema, que analiza el tema con una visión mucho más cósmica. Bien. Hay un tema importante, que es el centro supremo de poder en el sistema de Satania. Nos dicen lo siguiente. Dice que un centro supremo de poder de la sexta orden, hay 7 niveles, hay 7 niveles, 7 órdenes de niveles, pero el de la sexta orden está estacionado en el centro exacto de gravedad de cada sistema local. Y en el sistema de Satania, que es al que pertenecemos nosotros, el centro de poder destinado allí ocupa una isla oscura del espacio situado en el centro astronómico del sistema. ¿Qué nos están diciendo? Que en el sistema de Satania, el sistema al que nosotros pertenecemos, el núcleo, el centro, es un agujero negro. Y yo imagino que como toda la construcción morontial está en el centro, pues es posiblemente, no los vemos y tal, están allí ocultos,
en esferas arquitectónicas, porque sabéis que donde vamos a vivir cuando pasemos las puertas de la muerte van a ser en sistemas arquitectónicos, pues posiblemente vivamos dentro de un agujero negro. Esto es una percepción que se me ocurre pensar, pero no necesariamente diré por qué será así. Dice que muchas de estas islas oscuras son inmensas dinamos que movilizan y orientan ciertas energías espaciales, y estas circunstancias naturales son utilizadas eficazmente por el centro de poder de Satania, cuya masa viviente funciona como punto de conexión con los centros superiores, dirigiendo las corrientes de poder más materializados hacia los controladores físicos maestros estacionados en los planetas evolutivos del espacio. Es decir, nosotros, como bien sabéis, varios físicos maestros, controladores físicos, están viviendo dentro de nuestro propio planeta. No los vemos, pero están ahí ocultos de alguna forma porque controlan digamos, el funcionamiento de nuestro planeta, que al fin y al cabo es una nave galáctica. En el fondo es material, pero de alguna forma está controlada. Y cuando pasan tantas cosas curiosas, como que cambia el campo magnético de la Tierra, que muchas cosas extrañas que aparecen que tampoco tiene el ser humano tiene capacidad o cambiar el polo magnético de la Tierra, que ya cambió ya varias veces a lo largo de la historia. Pues yo le echo la culpa un poco a estos controladores físicos, que son los que se encargan un poco de gestionar la estabilidad de todos estos mundos dentro de los sistemas solares. Es un poco lo que quería hacer referencia. Bien, vamos a hablar un momento porque no hace mucha referencia y sobre todo lo veo mucho, siempre nos hablan de Andrómeda, de la nebulosa de Andrómeda, ¿no? Dice que no hay muchas nebulosas formadoras de soles que estén activas actualmente en Orgontón. Aunque Andrómeda, que está fuera del superuniverso habitado, está fuera, por favor, no está dentro, está fuera del superuniverso habitado, es muy activa. Esta nebulosa tan distante es visible a simple vista, y cuando la observéis, deteneos a pensar que la luz que contempláis salió de aquellos lejanos soles hace cerca de 1 millón de años. Lo que nos está diciendo que la Vía Láctea, nos dicen los reveladores, está aproximadamente a 1 millón de años luz de donde estamos nosotros. Bien, curiosamente, los astrónomos, pues aquí tienen un lío de cifras. Bueno, no sé si son los reveladores o se han equivocado los reveladores o se han equivocado los astrónomos. Lo que sí es cierto es que el libro Durante dice que estamos aproximadamente a 1 millón de años luz, pero actualmente los físicos, los astrónomos, dicen que estamos aproximadamente a 4 millones de años luz. Por cierto, Andrómeda se le llama la M31, ¿no? Lo digáis porque siempre a nivel de astronomía es la famosa M31. Este es el escenario de colisión que tienen previstos, que se suponen ellos que va a chocar la Andrómeda con la Vía Láctea. Ya veréis que ahí hay un error conceptual. Os voy a poner un pequeño vídeo para que entendáis un poco lo de la Vía Láctea y luego comentamos algunas cosas. La galaxia de Andrómeda tiene un diámetro de unos 220.000 años luz, un poco más grande que la Vía Láctea. Contiene alrededor de 1 trillón de estrellas, lo que supone entre 3 y 5 veces el número de estrellas de nuestra galaxia. Al mismo tiempo, las masas de las galaxias son aproximadamente iguales y rondan los 1.5 trillones de masas solares. Esto se debe a que las estrellas que forman la galaxia de Andrómeda son, por término medio, más antiguas y ligeras que las luminarias de la Vía Láctea. Al ser una de nuestras vecinas más cercanas, Andrómeda es una de las pocas galaxias que pueden observarse a simple vista. Parece un punto brillante alargado, con un diámetro angular 6 veces superior al de la Luna. La galaxia de Andrómeda es una galaxia espiral con 2 brazos claramente definidos. Su característica distintiva es su doble núcleo. Cuando se observa a través de un telescopio, se pueden ver 2 cúmulos de estrellas distintos en el centro de la galaxia, cuya distancia es de unos 5 años luz. Según una teoría, la galaxia de Andrómeda una vez devoró otra galaxia y capturó su núcleo. También se asume que todavía tiene un solo núcleo, pero parte de él está sombreado por una nube de polvo. La masa total de la parte central de la galaxia, según los cálculos, supera los 140 millones de masas solares. Aproximadamente existen en la galaxia de Andrómeda unos 400 cúmulos estelares globulares, lo que supone unas 2 o 3 veces más que en la Vía Láctea. Esto puede deberse a que Andrómeda absorbió muchas galaxias enanas en el pasado, y estos cúmulos son los restos de sus núcleos. La galaxia de Andrómeda tiene unos 30 satélites. Algunos de los más brillantes son
las galaxias espirales enanas M32 y M110. Según algunas teorías, M32 chocó contra la galaxia de Andrómeda hace varios miles de millones de años, dejando un agujero gigante en su estructura. En el caso de M32, también tuvo un grave efecto, ya que una parte importante de esta galaxia se convirtió en el halo galáctico de Andrómeda. La colisión tampoco fue en vano. Una parte importante se convirtió en el halo galáctico de Andrómeda. Según los cálculos, la Vía Láctea colisionará con Andrómeda dentro de unos 5.000 millones de años. Todavía no es posible simular de forma fiable las consecuencias de un encuentro tan titánico, pero sí. Bueno, esto es lo que dicen los astrónomos actuales. Pero fijaros, os voy a hacer una reflexión. Fijaros, si nosotros los 7 grandes superuniversos, digamos, se mueven tirados por lo que ellos le llaman el gran atractor, en sentido contrahorario, y consideramos que la Vía Láctea está en el primer anillo exterior, lógicamente cada vez se aproxima más a nosotros. Nosotros vamos a chocar, pero lo que no se dan cuenta es que estamos en planos diferentes. Esto es como cuando estás en una autovía y unos coches van por la derecha y otros van por la izquierda. Es decir, en principio tú, cuando vas con tu dirección, ves que el coche que va por delante en la otra vía, pues se te aproxima, se te viene, pero al final va a pasar a tu lado, pero no va a chocar contra ti. Claro, los astrónomos actuales no han leído vigilancia ni creen en ello, entonces ellos conjeturan que lógicamente van a chocar, pero desde la óptica que nos dan en el libro de Durantia, realmente, digamos, van cada uno por un camino diferente. No obstante, si queréis luego este tema, pues lo podemos comentar un poquito, o una representación, para intentar explicar un poco lo que está pasando. Bien, ¿cuál es la magnitud del superuniverso de Orpontón? Ya lo he dicho. En el en el universo maestro existe, en el maestro nada más, existen tanto soles como vasos de agua en los océanos de vuestro mundo. Y no me quiero entrar más en tema porque esta cifra ya la he repetido varias veces. Pero ahora me gustaría comentar un tema muy importante que nos dicen. Muy importante, ¿por qué? Porque nos dicen los reveladores que cuando pasemos a una fase mundial, incluso los seres espirituales, no viven en esferas materiales como la nuestra, viven en mundos arquitectónicos, en esferas arquitectónicas. Y entonces nos dan este dato que es importante. Estas esferas, estos mundos arquitectónicos son autoconstruidos. Nos dicen los reveladores, y leo, que los mundos arquitectónicos son los mundos que se construyen de acuerdo con unos planes y unas especificaciones con vista a una finalidad especial, como es el caso de Salvington, la sede de vuestro universo local, y de Ubersa, la sede del gobierno de vuestro superuniverso. Es decir, que hay un montón, ahora veremos de qué orden de magnitud, existen unas esferas que no son como la nuestra, son también circulares. Yo me atrevo a pensar que incluso esas esferas se mueven como una nave, no necesariamente están atadas a un sol, porque de hecho no necesitan ningún sol. Ellos generan su propia luz y su propio calor y seguramente su propia energía para poderse mover dentro del cosmos. Es una suposición mía. Yo entiendo que algo tan perfecto, tan maravilloso, no va a estar estático, sino que seguramente estará en movimiento. Pero es una suposición muy personal. Bien, hablando de las esferas arquitectónicas, nos dicen que aunque cada gobierno superuniversal ejerce su dirección cerca del centro de los universos evolutivos de su segmento espacial, ocupa un mundo hecho a medida y poblado de personalidades acreditadas. Estos mundos sede son esferas arquitectónicas, son circulares, son esferas, ¿de acuerdo? Unos cuerpos espaciales construidos específicamente para su finalidad especial, aunque comparten la luz de los soles cercanos, aunque comparten, estas esferas están iluminadas y calentadas de forma independiente. Realmente son como auténticas naves enormes, seguramente habrá vida dentro y en la superficie, y que yo entiendo que deben ser naves vivientes, tan sumamente inteligentes, que se autogestionan, incluso se desplazan por el cosmos. Pero es una opinión muy personal. Los reveladores no nos dicen que se muevan, las cosas como son. Nos dice que en Ubersa es la sede espiritual y administrativa para cerca de 1 billón de mundos habitados o habitables. La gloria y la grandiosidad y la perfección de la capital de Orbontón sobrepasan todas las maravillas de las creaciones del espacio-tiempo. Si todos los universos locales en proyecto y sus partes componentes estuvieran creados en los 7 universos
superuniversos, habría un poco menos de 500.000 millones de mundos arquitectónicos. Luego ya no están dando todo lo importante. Hay algo menos de 500.000 millones de mundos arquitectónicos. Son los mundos donde vamos a resucitar. ¿No? Son los mundos donde viven los seres morontiales y son los mundos donde viven los seres espirituales. ¿No? Es no decirse que se desplacen de unos lugares a otros, pero su residencia habitual, ¿no? Su geolocalización, su casa, la tienen dentro de los mundos arquitectónicos. Bien, vamos a ver hablar un poco sobre nuestra ubicación y distancias para intentar, de alguna forma, medir los límites del infinito. Esta transparencia ya la he puesto antes, más o menos entre el primer y el segundo nivel, para que veáis la proporción de las distancias que existen. Bien, os pongo un pequeño vídeo, que es el último, de 2 minutillos, y entramos ya en materia. Desgraciadamente, la anisotropía primaria de la radiación CMB aún no se ha descubierto experimentalmente. En definitiva, ningún punto del espacio exterior puede considerarse como su centro. El universo se expande simultáneamente por todo el espacio del infinito, y ningún área especial puede ser señalada de manera realista y precisa. A escala global, no existe un único centro de masa alrededor del cual gire todo el espacio. Aunque quizá ese misterioso lugar exista, pero demasiado lejos de nosotros. Las dimensiones del universo todavía no se han medido con un grado de precisión satisfactorio, porque ni siquiera los mejores instrumentos de medición de la humanidad pueden alcanzar el horizonte de eventos. La parte del cosmos accesible a nuestros ojos puede ser solo una pequeña gota, en comparación con el rico océano del universo, y es muy poco probable que la humanidad sea capaz de apreciarlo en su totalidad. Bueno, veis que ellos hablan de gran atractor porque no saben, ni se imaginan la grandiosidad de lo que están viendo. Yo creo que si alguna persona está preparada para creer en Dios, son los astrónomos, porque cuando uno mira hacia arriba, es que si no, no se entiende nada, ni hacia arriba ni hacia abajo, cuando miras por un microscopio. Bien, vamos a empezar a medir el universo maestro. Vamos a medir el radio. Desde el centro, fijaros, cada superuniverso mide 500.000 años luz, a él es años luz, ¿eh? La distancia que hay entre nuestro superuniverso, por ejemplo, y el centro del primer anillo, estamos hablando de 500.000 años luz. La distancia que hay entre el primero y el segundo anillo está hablando de 50 millones de años luz. La distancia que hay entre el segundo y el tercero, estamos hablando de 5 billones de años luz. Y finalmente, la distancia que hay entre el tercero y el cuarto anillo, estamos hablando de 500 billones de años luz. Bueno, pues si yo sé el radio, el diámetro es multiplicarlo por 2, ¿de acuerdo? Y sumarle luego la parte central. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esto es pura matemática, ni más ni menos. Es decir, los reveladores nos dicen, os damos datos y calcular vosotros que tenéis calculadoras, ¿no? Entonces, fijaros lo siguiente. Los tamaños relativos. Fijaros, si consideramos que el tamaño del radio de un trocito del séptimo superuniverso, por ejemplo, es un valor 1, resulta que el primer anillo está multiplicado por 100. El segundo anillo está multiplicado por 10 millones. El tercero por 1.000 millones y el cuarto por 1.000 billones. Espectacular. ¿Qué queréis que os diga? Si es que son cifras que a mí se me escapan. Entonces, vamos, es que se escapa la imaginación estos números. De hecho, yo he puesto los valores numéricos, pero que no tienen sentido para mí. Yo no sé si alguien le podrá encontrar sentido. Pero aquí os doy los valores de las dimensiones especulativas del universo maestro. Perdonad mi prepotencia, mi estupidez y mi falsa soberbia, ¿no? Fijaros, yo sumo 500.000 años luz, más el primer anillo, 50 millones de años luz, más 5 billones de años luz, más 500 billones de años luz, más 500 trillones de años luz, más 250 trillones de años luz. Bueno, pues si yo esto abajo lo multiplico por 2, porque es solamente el radio, me sale que las proporciones es que no lo puedo decir, porque está en forma exponencial. Vamos a ver, para que no tengan... es que no puedo dar el número está abajo representado, ¿de acuerdo? Pero
a ver, os lo explico. Cuando yo pongo, por ejemplo, el primer número 0,5 por 10 elevado a la 6, está de forma exponencial, significa que es 0,5 más 6 ceros. Cuando yo pongo 50 por 10 elevado a la 6, es 50 con 6 ceros. Y al final, cuando yo digo 250 por 10 elevado a la 12, significa que es 250 con 12 ceros detrás. Entonces, si yo sumo eso, me sale algo que no sé ni pronunciarlo. Es decir, me faltan la calificación, la cualificación de ese número. Pero numéricamente, esto está bien hecho. Otra cosa es que sea impronunciable. Es decir, eso lo puedo pronunciar con un lenguaje matemático, pero no tengo palabras a deciros. Es decir, a mí cuando hablo de por encima de trillones ya no sé qué hay más. ¿Mm? Bueno, pues lo dejo ahí por si alguien quiere especular, pero esto es lo que mide una dimensión especulativa del universo maestro. Perdonar mi atrevimiento. Bien, aquí una representación un poco para que veáis un poco. Esto es la visión en plano. Está el universo central, la isla del paraíso del centro, está el universo central y realmente están esto es el seccionamiento de los 4 anillos exteriores. ¿De acuerdo? Realmente esto es el ámbito del Supremo. ¿Mm? Si lo ampliamos más, este es el ámbito, ¿eh? Del universo. Este es el ámbito, perdonad un momento que aquí es que estoy viendo yo otra transparencia, del Dios último. El primero sería del ser supremo, el otro sería del Dios último, y la última representación, teniendo en cuenta lo que hay detrás del cuarto anillo, sería del Dios absoluto. Sería un poco una representación un poco digamos, de los ámbitos de las deidades en relación con el espacio-tiempo. ¿Mm? Bien, bueno, entonces ahora os hago una reflexión. Fijaros, aquí he intentado representar de una forma gráfica. El gran universo es ese puntito amarillo que veis en medio, nada más. Si yo pongo los anillos exteriores con las proporciones, y no están en proporción, que es mucho más grande porque no tengo pantalla para representarlo, que eso representaría el universo maestro, ¿qué os dice el sentido común? Pues el sentido común me dice, hermanos, que estamos en el inicio de la creación del Padre Celestial. Es decir, está todo por crear. Lo que ha creado es una milésima de lo que el Padre Celestial tiene preparado crear. Y desde mi óptica, desde mi sentido común, lo que me da a entender es que puesto que solamente hay vida inteligente en los 7 grandes superuniversos y lo demás está todo por hacer, estamos hablando que el 99,9% está sin hacer, estamos en el principio de la creación. Esta es la conclusión a que yo he llegado personalmente. Entonces, otra cosa importante, y es que los científicos no hablan, estoy ya acabando, para los que están un poquito cansados, no hablan de gran atractor. Nos dicen los científicos actuales que el análisis de los datos tenidos sugieren que solo el 44% de la aceleración que sufre nuestra galaxia en esta dirección, acordaros, en el sentido contrario, es el resultado del tirón gravitatorio de las galaxias que se encuentran en los alrededores del gran atractor y que lo que realmente está tirando de todo nuestro vecindario cósmico es el supercúmulo de Shapley, que se encuentra en la misma dirección, pero más lejos. De hecho, incluso la masa que hay alrededor del gran atractor se está moviendo hacia este cúmulo de galaxias gigantes. Nosotros estamos dentro del cúmulo de Virgo y hay un gran atractor que es el famoso, el cúmulo de Norma y los alrededores, pero a su vez hay otro supercúmulo que está tirando, que es el supercúmulo de Shapley, que yo para mí es el universo central, pero eso, hermanos, lo podemos comentar. Mi imaginación llega hasta un cierto nivel, pero ya esto ya me supera. Bien, unas cositas para acabar, y es que este cosmos inmenso, infinito, pero con límites, pues realmente respira. Y nos dicen que todas las fuerzas físicas, toda energía y toda materia son una sola cosa. El espacio no es ni fuerza, ni energía, ni poder. Las pulsaciones de esta zona tampoco explican la respiración del espacio, pero las fases de entrada y de salida de estas zonas sincronizadas con los ciclos de expansión y de contracción del espacio que duran 2.000 millones de años. Es decir, en 1.000 millones sale la energía por arriba y vuelve por debajo, y en otros 1.000 millones es al revés. Es como dicen los reveladores, como un reloj de arena, que es el ejemplo que nos pone un poco para representar.
Nosotros ya tenemos más características. Pero, ¿qué os quiero decir con esto? Fijaros una cosa, la teoría del Big Bang se cae por su peso, porque la teoría del Big Bang suponía que hay un momento inicial con una energía inmensa que explota y conforme las galaxias se van separando, se van creando y a la vez se van separando, cada vez se irían parando hasta que se pararían y luego se volverían a contraer. Sin embargo, es al contrario. Los científicos han demostrado que cada vez estamos más distantes una galaxia de otra, es decir, el espacio se está expandiendo actualmente. Es al contrario de lo que tendría que estar sucediendo. Entonces, ¿por qué se expande? Pues hermanos, pues muy fácil, porque estamos en una fase de respiración del espacio que es, en un momento estamos de expansión. Y habrá otro momento que se concentrará un poquito, se volverá a expandir cada 2.000 millones de años. Es así. Pero claro, con la teoría del Big Bang, pues es que se cae por su peso, es que no tiene el más mínimo sentido. Si los astrónomos conocieran esta información, seguramente se replantearían muchas cosas. Entonces, y además el tiempo cambia, el tiempo en el espacio cambia. Nos dice que el tiempo está uniformado en la sede de los superuniversos, lo tiene más o menos organizado. Dice que el día oficial del superuniverso de Orbontón es igual a casi 30 días del tiempo de Urantia. Y el año en Orbontón equivale a 100 días oficiales. Este año de Ubersa es oficial en el séptimo superuniverso y corresponde a 3.000 días menos 22 minutos del tiempo de Urantia, unos 8 años más que una quinta parte de vuestro mundo. Entonces, conclusión, fijaros, el día oficial del superuniverso de Orbontón, al que pertenecemos, es igual a casi 30 días de Urantia, ¿no? Es decir, un día en Orbontón equivalen a un mes en Urantia, para que hagáis un poco los números redondos. Y un año en Orbontón equivalen a 3.000 días de Urantia, 8 años más un quinto de año. Es decir, un año en Orbontón equivalen a 8,22 años de Urantia. O sea que ese tema muy profundo tendríamos que entrar porque el tiempo está en función de la velocidad. Importante ya para rematar es que el plan universal para mantener el equilibrio entre la materia y la energía necesita de las unidades materiales menores que se construyan y se destruyan sin cesar. Las unidades materiales se construyen, es decir, planetas que aparecen y desaparecen. Los directores del poder universal tienen la capacidad de condensar, de tener o de dilatar y liberar cantidades variables de energía. Y todo el cosmos está controlado por los famosos directores de poder universal, que son las que gestionan que el universo esté en armonía y la entropía no haga una auténtica destrozo dentro del cosmos. Bueno, los reveladores nos dan las limitaciones típicas porque lógicamente nosotros no seríamos capaces de entender. Comentaba al principio de la presentación a los hermanos presentes que si los reveladores cuando se publicó en el año 55, como bien sabéis, 1955, pero sin embargo las primeras tres partes pues estuvieron prácticamente en el año 1930, estaba ya hecho, ¿no? ¿O vosotros podéis imaginar que en aquel momento, en los años 30, no hubieran hablado un poco de los ordenadores personales, de Internet, o de la inteligencia artificial, o de viajar a la velocidad de la luz? Pues hubiéramos tirado libros delante, porque cuando era una época donde funcionaban los coches tirados por caballos, los trenes primero eran con carbón y vapor, y si había algún tranvía estaba poquitos había, porque no había. Entonces, imagínate, con estas capacidades de conocimiento tecnológico que teníamos, ¿cómo nos van a explicar? Entonces, lógicamente, esta revelación tiene muchísimas limitaciones. Dice que Orbontón es único en su naturaleza, individual en su destino, y lo mismo sucederá con cada uno de los 6 superuniversos asociados. Sin embargo, una gran cantidad de cosas que suceden en Orbontón no son reveladas, y muchas de estas características no reveladas de la vida de Orbontón encontrarán una expresión más completa en algún otro superuniverso. Los 7 objetivos de la evolución superuniversal están en vigor en el conjunto de los 7 superuniversos, pero cada supercreación solo expresará de la manera más plena uno de estos objetivos. Para comprender más cosas sobre estos objetivos superuniversales, os tendríamos que revelar muchas cosas que no entenderéis, e incluso entonces solo comprenderíais muy pocas de ellas. Y entonces la totalidad de esta revelación solo presenta una visión fugaz de la inmensa creación a la cual pertenece nuestro mundo y nuestro sistema local. Y yo estoy plenamente convencido que, nos dicen los reveladores, que hay seres respiradores, no respiradores, seres eléctricos, seres voladores.
Dios sabe la cantidad de hermanos con un aspecto muy diferente al nuestro. Lo que sí parece que dentro del sistema de en nuestro superuniverso local, perdón, en nuestro universo local, no superuniverso, en nuestro universo local de Orbontón, perdón, de Nevadón, universo local de Nevadón, ya que estoy cansado, pues más o menos tenemos una fisionomía parecida, tener una cabeza, dos brazos, dos pies, pero seguramente otros planetas, debido a la gravedad, a que no son respiradores, son seres muy especiales, pues tienen tres dedos en vez de tener cinco, y son unos pequeñitos y otros son muy altos, otros son cabezones, no lo sé. Pero lo que sí me imagino es que lo que nos vamos a encontrar en fase morontial ya en otros universos locales van a ser muy diferentes al nuestro. Y no quiero contar lo que puede haber dentro de los otros 6 superuniversos. No me lo puedo ni imaginar, porque si le echo imaginación, seguro que me supera. Conclusiones, y acabamos, hermanos. En cuanto al tamaño de este nuevo dominio, solo lo podemos suponer. Volvamos a nuestras estimaciones de las magnitudes del universo maestro. Asemejábamos el gran universo, la creación actualmente organizada y habitada, a una pelota de tenis, y en la misma escala comparábamos el universo maestro con una luna más grande. Esta es una comparación de algo que tiene 5 centímetros de diámetro con un cuerpo espacial que tiene 5.000 kilómetros de diámetro. Es decir, el universo creado ahora mismo, los 7 grandes superuniversos, realmente en comparación con lo que falta por crear, es comparar una pelota de tenis con la luna, para que os deis cuenta. Suponemos que la zona más interior del cosmos infinito estaría relacionada en cuanto a tamaño con el universo maestro, del mismo modo que el universo maestro está relacionado con el gran universo. En otras palabras, si el universo maestro fuera la pelota de tenis, entonces la zona más interior del cosmos infinito sería algo como la luna. Y esta es solo la zona más exterior, quizás con mucho la más pequeña. Y mi pregunta que os dejo, ¿estamos en el inicio de la creación? Una última reflexión para dejarlo. No hay montañas, no hay océanos, no hay gente, solo un puntito azul, casi invisible, suspendido en un rayo de luz. Eso somos nosotros. Así se ve la Tierra desde 6.000 millones de kilómetros. Y no es arte digital, ni simulación, ni metáfora visual. Es una fotografía real tomada en 1990 por una sonda espacial antes de apagar su cámara para siempre. La imagen fue idea de Carl Sagan y aunque parece simple, tiene el peso de toda una civilización encima. Nos estamos matando entre nosotros y somos un grano de arena en las playas de todo nuestro planeta. Y nada más, me despido de todos vosotros. Solamente darle las gracias al Padre por regalarnos un día más. Y bueno, me pongo en vuestras manos y si queréis, pues comentamos algunas cositas. Dejo de compartir y Muchísimas escribo sobre esto. gracias, Javier. Ha sido muy impactante, ¿no? Yo creo que todos coincidiremos. Una horita, ¿eh? Lo que dije. Y Omar, mira, Omar tiene la mano levantada y Carlos Hola, también. hola. Javier, felicitaciones, como siempre. No es por exaltar tu ego, pero sí te agradecerte de corazón porque te has tomado el tiempo, la dedicación, el análisis de tomar nota de estas dimensiones universales y en la medida de nuestras capacidades comprendemos las medidas exponenciales sobre 10. Y hiciste el trabajo, la verdad, le has ahorrado a mucha gente ese trabajo porque son preguntas que tiene la humanidad, pero a veces no sabemos cómo armar esa información. Y pues es fantástico y maravilloso. Pero te tengo una pregunta. Tenía entendido yo en mi ignorancia, en lo que yo he entendido, que en los brazos de la Vía Láctea, donde nos encontramos geográficamente en el espacio del universo de la Vía Láctea, se suponía que estábamos en el gran brazo de Sagitario, pero tú dices que estamos en el brazo de Perseo. Entonces ahí
¿Me equivoco yo o te equivocaste? Si quiero saber qué pasó ahí. Seguro que me he equivocado. Yo lo tengo apuntado como que está el brazo de Perseo, ¿no? Ah, no, bueno, pues Estamos lo cerca de digo por... Osiris, pero vamos, eso seguro que algunos de los compañeros que conocen mucho más que yo de astronomía nos pueden rectificar a los dos y darte la razón que a ti, porque yo ya entre que estoy cansado y que muchas veces cometo errores, incluso al leer y al dar los números, pues es posible. Pero vamos, nosotros en principio estamos de la Vía Láctea, que realmente no se sabe si tienen dos o tres brazos. Últimamente dicen que dos, y estamos en la mitad de uno de los brazos justo mirando hacia el sur, este, es decir, que estamos hacia un lado, lo que vemos es el centro de la Vía Láctea, un poquito del sexto superuniverso, un poquito, y luego un trocito del primer anillo exterior. Eso es lo poco que vemos, es que vemos muy poquito. Pero ahora mismo me pones en duda de exactamente en qué brazo, si es en el de Perseo o en su otro brazo. No, te lo digo porque los reveladores resaltan que estamos como que en el brazo de Sagitario, en los límites del espacio Sí, pero es que del super... esa zona de más Sagitario, Sagitario B. Es que una cosa es lo que no. Bueno, Sí, el Sagitario A es el centro. Y nosotros estamos en Sagitario B, esa parte, que es lo que nos dicen los reveladores. Lo que pasa es que luego los ya, astrónomos le han puesto nombres diferentes. La verdad que yo ok, he compartido esa transparencia con los datos que nos dicen los astrónomos actuales. Pero es Sagitario B, que es donde estamos allí. ok. Es Adicional, pues agradecerte porque gracias por tu perspectiva cósmica de que en realidad está la creación del Padre empezando, está iniciando y nosotros estamos ahí nomás, por así decir, ¿no? Y es algo fascinante porque en realidad Dios cuenta con nosotros para todo este gran plan maestro y es algo magnífico, es algo que conmueve el corazón, realmente en mi opinión. Entonces quiero agradecerte profundamente tus temas, como siempre, eh, profundos y muy analíticos. Muy agradecido y gracias. Me gustaría que compartieras, perdón, tales diapositivas para leerlas más Sí. detenidamente. Por Las favor. diapositivas, yo se las enviaré a María Jesús. Le mando los documentos para que lo tengáis. Yo no me guardo nunca nada. Siempre toda la presentación que hago, todas me la doy a todo el mundo. Así que no tenéis, y en cuanto que terminemos la presentación, luego un ratito os lo hago llegar. Para que no pese tanto, lo paso en un PDF y lo tenéis, ¿eh? Pero fijaros una cosa, una reflexión importante que me viene a la cabeza ahora mismo. Eh, Nosotros de alguna forma vamos a trabajar con el Ser Supremo. Y ese Ser Supremo, que aún no se ha manifestado, pero que está en fase de creación, ya nos dicen los reveladores que nuestro destino es glorioso, pero que vamos a trabajar para el Ser Supremo. Y nos dicen en el primer anillo del espacio exterior. Es decir, no en el tercero, el otro ni se sabe, y Dios sabe quién se encargará de trabajar en los otros anillos. Nosotros vamos a trabajar en el primer anillo del espacio exterior. Con las dimensiones que tiene, me imagino que como administradores, gestores, técnicos, lo que quiera el Padre Celestial, lo que quiera el Ser Supremo. Y vamos a ser, yo lo digo de broma, mano de obra barata para el Ser Supremo. Gracias. Gracias a todos. Bien, parece que María José tiene problemas. Carlos, ¿no? Ah, vale, Carlos. vale, perdona. Hola, buenas noches. Antes que nada, Javier, agradecerte por tu presentación. Y decías que te costaba visualizar los números de las distancias, los años luz, etcétera, etcétera. Pues para darnos una idea, me recordó un poco la historia de el sabio que le pidió al jeque árabe un grano de trigo por cada cuadrado en un tablero de ajedrez. Y ya cuando llegamos a, después de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ya nos cuesta, según estudios que se han hecho, visualizar 64 granos de arroz. Entonces, mucho menos 128 y muchísimo menos los millones, billones y trillones de años luz de distancia que estás exponiendo.
Y nada más quería un poco ponernos en perspectiva de lo pequeñajos que somos con el tema este, porque acordaros que también los telescopios son en realidad máquinas del tiempo. A veces decimos, no, es para acercarnos a ver los cráteres de la Luna, no, pero es una máquina del tiempo, ¿no? Porque estamos viendo cosas que ya no son, ya no están ahí. Inclusive ver Júpiter, pues no, ya se movió unos cuantos cientos de kilómetros en la órbita. Pues nada, muchísimas gracias. Eh, Gracias a ti, Carlos, pero te diré más, es que además has dicho, primeramente, es que lo que nosotros vemos con los telescopios estamos viendo en el tiempo de atrás, es decir, cuando estamos viendo una galaxia que está a 10.000 años luz, la luz no ha llegado ahora, pero si pudiéramos ver cómo está esa galaxia ahora mismo, después de 10.000 años luz, que es cuando nosotros la percibimos, yo a lo mismo ya un montón de planetas habitados. Y sin embargo, estamos viendo una nebulosa. Es decir, es que la luz viaja muy despacito si la comparamos con las dimensiones del cosmos. Y los números, como tú dices, es verdad. Mira, ese mismo cuento que tú has puesto del tablero con el granito, efectivamente, dijo, dame un granito, el doble en cada uno de los tableros. 8 por 8 son 64. Si tú pones un granito, dos granitos, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, y vas haciendo el doble, al final no había granos en todo el imperio para poderle pagar a esta persona. Entonces, estamos trabajando ya con unos números que a mí se me escapa, es que no sé cómo calificarlos, no sé cómo llamarlos, porque se me han acabado matemáticamente, no sé, te puedo poner un número exponencial con 38 ceros detrás, pero eso cómo se come, es que no lo sé ni expresar, es que no se puede ni expresar. Es decir, bueno, lo mido, pero me da igual, es como que sí que tiene límite, es lo importante saber ahí. Y sobre todo yo creo que lo importante de aquí, cuando uno empieza a medir, porque el que mide sabe, decía el que mide sabe, es que el cosmos tiene límites, son unos límites inmensos, casi infinitos, pero tiene límites. Pero para mí lo que me asombró fue que cuando yo comparé las dimensiones del cosmos, de lo que falta por crear, de lo que nos dicen los reveladores, que puede haber más cosas detrás, pero que ellos ya ni lo saben. Comparado con lo que hay hecho, llegué a la intuición de que estamos en el principio de la creación. La creación es infinita por detrás, ¿de acuerdo? De hecho, no hay tal. Es infinita el tiempo atrás es infinito. Y no hay ni registro. Pero es que me da la sensación, cuando yo comparo unidades de magnitud, de que estamos en el inicio. Y ese Supremo no se ha manifestado. Y no hablamos del Todopoderoso Supremo. Hablamos del Ser Supremo. Ni siquiera se ha manifestado, vaya. Imagina, y nosotros vamos a colaborar con él en esta magna creación. Pues es que me lo pone blanco y en botella. Estamos al inicio de la creación. Estamos en el inicio de la construcción de la casa. Bueno, es una opinión muy personal y criticable, ¿eh? Y cuestionable, ¿eh? Gracias, Javier. Mira, Luis en el chat ha puesto una pregunta, habla, los reveladores nos han dado las distancias del universo en las medidas de nuestro tiempo y planeta, en millones, billones y trillones de kilómetros y años luz. Yo me pregunto si los astrónomos de UBERSA usan otros parámetros para medir las enormes distancias en el universo y en el universo maestro. Pues estoy seguro que utilizan otras unidades de medida. Vamos a ver. En los años que se nos dio la revelación, el único sistema que había para medir las distancias interplanetarias era en años luz. Pero ya incluso en la actualidad se utilizan otros métodos. Hay un patrón que es que coge la medida de la distancia que hay entre el Sol y la Tierra y la utilizan como medida, como unidad para medir las distancias. Y luego hay un sistema triangular, hay un sistema de triangulación que se mide el ángulo que se forma entre la estrella que vas a medir, el Sol y la Tierra, para eso cualquier persona que estudie un poco de astronomía te lo dice, para medirlo. Pero eso son incluso medidas que no abarcan ese potencial de distancias. Es decir, yo estoy plenamente convencido que utilizan algún tipo de regla diferente. Plenamente convencido. Además, en cuenta que el espacio, estamos hablando como si el espacio fuera rígido y el espacio se curva en el tiempo. Es que estamos entrando en otra realidad que no quiero entrar yo en el tema,
ese tema para no distorsionar mucho la presentación. Es decir, he puesto una presentación un poco lineal, pero realmente todo el tema es mucho más complejo. El espacio-tiempo se curva, es decir, la luz se curva. ¿Os acordáis en el libro Urantia cuando dice ahí una frase que a mí me impresionó cuando lo leí la primera vez, que dijo que la luz pesa? Buscarlo, la luz pesa. Dije, Dios mío, ¿cómo pueden llegar en el año 1920 a decir que la luz pesa? Cuando me dicen que la luz pesa, a mí me impactó, porque significa que la luz es atraída por la gravedad. Y efectivamente, nosotros con los telescopios vemos esferas que están detrás de otras, porque la luz, debido a la gravedad, se curva la luz. Si ya la luz se curva, se está curvando el espacio-tiempo. Entramos en una dimensión que la percepción mental, por lo menos la mía, no llega. Pero estamos entrando en una realidad, pues que además cuando ves el ejemplo de la doble rejilla en física cuántica, cuando la luz se siente observada, se comporta como partícula y cuando no la observas se comporta como onda. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Es como si la realidad se planara a nuestra conciencia. Es como si cuando yo cierro los ojos, Einstein se preguntaba, cuando yo cierro los ojos, ¿la luna existe? ¿Existe la luna cuando yo cierro los ojos? Porque se cuestionaba que si yo no observo la realidad deja de existir, es como si estuviera en desorden, es como el gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger lo que dice es que cuando la realidad, hasta que yo no la observo, no la perceptúo, porque si yo no la observo, puede haber infinitos caminos, infinitas direcciones, pero en el momento que yo la observo, cambia la realidad. Es decir, es como si esta realidad en la que compartimos la existencia fuera algo, un sólido, y se adapta a nuestra mente. Vemos lo que somos capaces de concebir mentalmente, pero esa realidad no tiene que ver nada con lo que es la realidad actual. Es decir, nosotros vemos las cosas porque las conceptuamos así, pero, pero esa realidad no existe con los sensores que estamos viendo, con el olfato, con el gusto, con el tacto que tocamos y tal. Es que no existe, son estructuras atómicas en constante movimiento. Es como si cuando yo digo, voy a coger este vaso de agua, el vaso apareciera, se compusiera porque mentalmente la materia se me amolda a lo que yo busco. No quiero entrar en este tema porque es un tema diferente. Perdóname. Tacho todo lo que he dicho en esta última presentación. Paso para adelante. Eduardo tiene levantada la mano. Gracias, Javier. Sí, Javier, como no puede ser de otra manera, mis felicitaciones por la trabajera y eso que has expuesto, solo la mitad. Parece ser que hay otra mitad que quiero imaginar que tiene que ser todavía mucho más interesante. Efectivamente, en el documento número 15, en la sección sexta, creo que es en la página 173, está la luz tiene peso. Concretamente, Omar ha hecho una aseveración que yo ya la tenía apuntada, y es que efectivamente el sector menor en el que estamos gira alrededor de la extensa nube de Sagitario, ¿vale? Hay incluso en esa densidad de estrellas de esa parcela de la Vía Láctea está incluido nuestro universo local, pero está en Sagitario. Todo eso lo tenemos en el documento 15, en la sección 3, ¿vale? La teoría que compartes, yo desde luego la respeto, pero creo que, a mi modo de ver, claro está, yo tengo otra que está basada concretamente en el tema de lo que sería, ¿cómo lo llamaría yo? Sería una cosa, quizás, no sé, lo llamaría sectores del espacio en el sentido pues bastante claro, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que yo lo llamaría como trapecios circulares, ¿no? Porque cuando te pones a dividir las partes del espacio, tú las has dividido alrededor de un círculo, suponiendo que eso era el universo central, y alrededor de él has plasmado 7 círculos, ¿no?
Realmente la teoría del trapecio circular no establece círculos sino trapecios, porque hay largura y hay anchura y hay un grosor, ¿no? Esa zona concretamente que te has expuesto del espacio, si quieres algún día la podemos compartir tranquilamente, porque tanto la tuya tiene mucho interés luego en otra serie de desarrollos como la que tengo yo establecida, ¿no? Por eso, y tampoco se llega a conclusiones concretas, porque no sabes a qué distancia plantas concretamente ese trapecio, trapecio circular, no sabes a qué distancia te separas del centro, dado que si suponemos que en el centro, que no hay ni tiempo ni espacio, está el paraíso, pero que alrededor de él hay masa como el universo central de Abona, a partir de ahí, de los cuerpos oscuros, es cuando empieza nuestro terreno, ¿no? Bueno, pues ahí es donde, según te vayas separando, tienes mayores medidas o tienes mayores. Pero vamos, que son hechos constatados geométricamente y matemáticamente, ¿no? Pero hay una largura y hay una anchura. Y en ese trapecio circular se aprecia el sentido de la teoría que yo tengo, ¿no? Que yo mantengo. Porque está todo dentro de algo toroidal. Lo que nos has expuesto en fotos, efectivamente, está dentro de unos toroides. Unos acaparan a otros y concretamente lo que sería el universo maestro, me parece que es, sí, creo que es el universo maestro, sería un conjunto de alrededor 5 toroides, en el cual a su vez estaría también el gran universo, ¿no? Que componen los 7 superuniversos más el universo central. Bueno, pues alrededor de y en forma toroidal estarían los otros cuatro niveles del espacio exterior, ¿no? Pero claro, eso tiene un grosor, por decirlo de alguna manera, de materia. Y es ahí donde el planteamiento que has hecho efectivamente sigue toda una línea de espacios muy bien contenida y las separaciones donde está la materia y donde está el espacio sin materia, está limpio, ¿no? Así que para mí, ya digo, es una trabajera lo que te has hecho y muy interesante en muchos aspectos, aunque ya digo, en algunos respeto tus puntos de vista, pero me adapto más a otra teoría que la veo quizás, no lo sé hasta qué punto, más práctica y dentro de lo que mayoritariamente se dice en esa sección del documento 15, porque no hay mucho más. El resto es ayuda que te da por situaciones concretas, pero mayoritariamente el conjunto estaría ahí, ¿no? Entonces, y claro, hay una cosa que siempre la he dicho y la mantengo. Nosotros solo podemos ver, porque estamos dentro, el canto de lo que sería el superuniverso de Orbontón. Todas las teorías que se hagan en función de la cara de ese canto son todo teorías que mayoritariamente no sabemos conjugar. Lo que sí que te dice el libro es que todas y cada una de las galaxias o nebulosas con las que se formaron el séptimo superuniverso son extremadamente pequeñísimas en comparación con las del primer nivel del espacio exterior, como es Andrómeda. Todo el mundo, todos los astrónomos le dan por calcar la cara de Andrómeda o de otras similares que se ven en el espacio exterior, que se están desarrollando, cosa que la mayoría de las que hay en nuestro superuniverso están prácticamente desarrolladas. Dice que hay muy pocas que estén soltando ya estrellas y que serán muy pequeñas, por supuesto. Tenemos que pensar que vemos 8 de las 10 partes del superuniverso, o por lo menos lo ven nuestros astrónomos. 8. No se ven mucho más porque las taparía el grueso del núcleo, no llegaríamos a verlas, dada nuestra situación que estamos en un extremo. Ya digo que me gustaría contrastarlo, tener un rato contigo para contrastar puntos de vista y opiniones. Pues nada más, muchas gracias, Javier. Gracias, Eduardo, pero fíjate, conforme te estaba escuchando atentamente, es que yo creo que estamos hablando de lo mismo. Es decir, yo de una forma, para explicarlo de una forma sencilla, lógicamente puse 7 círculos
con un diámetro de 500.000 años luz, ¿de acuerdo? Y claro, como se interactúan, tocan unos con otros, pues al final dentro queda un círculo libre, ¿no? Que para mí es el universo central, ¿no? Pero efectivamente, cada uno de esos 7 superuniversos realmente es como un toroide, realmente son 7 toroides y en medio hay otro toroide especial. Y de hecho, ese toroide, el centro de ese toroide, es un super agujero negro masivo, que además que no lo dicen en el libro durante. Y actualmente los científicos actuales así lo tienen conceptuado. Dentro de la Vía Láctea hay un montón de agujeros negros, ¿eh? Las islas oscuras que le llaman el libro durante. Es decir, y posiblemente el universo central esté metido todo en para nosotros, una especie, por llamarle de alguna forma, un agujero negro, porque cuando nos hablan de ese mundo son millones de esferas perfectas, rodeadas por algo extraño, de unos conos y unos bastones inmensos que hace que no se pueda ver en el interior. ¿De qué nos están hablando? No tenemos ni idea. Aquello no va a ser una valla con palos allí para que no podamos mirar. Debe ser algo tan inmenso que a lo mejor está formado con otro tipo de materia, la triata esta o otra materia que hasta la denominan de formas diferentes. Fijaros que nosotros estamos hablando de 100 elementos. En la tabla periódica de los elementos son 100 elementos los únicos elementos estables que hay. Más, pero son inestables. Son isótopos, ¿no? Que desaparecen en el momento. Algunos duran milisegundos. Pero nos dicen que dentro de la morontia el número de elementos físicos es el doble. Hay 200 elementos físicos que no tenemos ni idea. Imagínate la combinatoria que puede decirse. Si con 100 elementos hacemos el acero, se queda con más carbono, menos carbono, con fósforo, con sodio, hacemos montones de material. Imagínate con el doble de materiales, es que es una exponencial. Y ya si vamos al universo central, las famosas triatas y tal, que están formadas con otras estructuras que nada que tienen que ver ni siquiera con esa fase morontial, es que estamos hablando de una realidad que yo creo que no somos capaces ni de imaginar. A lo mejor es que eso no existe ni siquiera físicamente. Desde mi percepción, no es algo material en el sentido tangible como nosotros. Es un ser, de seres espirituales y estamos hablando de otra realidad. Y yo espero, algunas veces me hago una reflexión, espero que el único traje que tenga Dios Padre sea el universo que nos han manifestado y no tenga más trajes. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Porque a lo mejor tiene más trajes. Un ser que es omnipresente, omnisciente, todopoderoso, infinito, eterno, absoluto e incalificado. Ya lo estamos calificando como el universo que nos han revelado los reveladores. Pero ese es el traje que actualmente nos han enseñado. Y yo me pregunto, Dios Padre a lo mejor tiene más trajes. A lo mejor tiene más trajes. Es decir, y ya, cuando me hablan de un ser que es infinito, absoluto, eterno e incalificado, me puedo imaginar lo inimaginable. Entonces, ¿qué hay en el universo central? Geográficamente puedo hacer mis intelectos en matemáticas y, digamos, configurarlo en un espacio virtual, pero ¿qué hay en ese espacio virtual? Es que no lo puedo ni suponer. Cualquier cosa que dijera sería una estupidez como un caballo, pero seguro, ¿eh? Pero en la forma que tú me has comentado, lo que tú percibes, cosas a figura irregular y con 7 ángulos y tal. En el fondo, con toroides, pues sí, así lo veo yo. Y de hecho, el universo, todo el cosmos, es un inmenso toroide. Energía que sube y baja, nos lo han comentado, como un reloj de arena. Es así. Y de hecho, así lo hemos representado. Ahora, yo ya me empiezo a cuestionar qué pasa que después de los 4 anillos y sobre todo, qué puede ser el universo central y sobre todo la isla del paraíso, que por mucha imaginación que le eche. Porque dice que incluso es la entidad más grande que existe. Es decir, pero si yo ya la limito, ¿cómo que la más grande? Se me va de la imaginación. Perdona, hermana, lo siento. Sí, te leo, Javier, gracias. Luis también pregunta, dice, yo creo que hay que distinguir los diferentes niveles de realidad que hay en el universo. La luz que conocemos tiene peso y medida, pero después está la luz espiritual y que yo sepa no nos han dicho que tenga peso y que esté limitada. Creo que cada nivel de realidad tiene diferentes parámetros y formas de expresarse. ¿Sí? Y es decir, nosotros medimos con lo que percibimos, somos capaces de visualizar
y medir, pero es que, claro, nos están hablando de tres realidades, una realidad material, una realidad morontial y una realidad espiritual. Y dentro del espiritual hay un montón de niveles. Es decir, nos están hablando de cosas que no entendemos. Y yo para mí nos conceptúo como que estamos en parvularios, niñitos con un añito de edad, con 8 meses, jugando unos con otros con los juguetitos, y el profesor que está allí nos intenta explicar cómo es una ciudad o un avión, cómo es y tal. Entonces, tiene que utilizar un lenguaje sumamente sencillo para que lo entendamos. Entonces, nosotros nos cuentan como niños de parvulitos, nos están contando lo que somos capaces de percibir. Porque esta misma revelación, si esta misma relación con este mismo literal hubiese salido en el medievo, por supuesto que lo hubieran quemado a todo el grupo de, de contacto, está clarísimo. Pero es que te diré más, es que incluso ahora mismo no se entiende muchas cosas, por eso la revelación va tan lenta. Seguramente será una exponencial, conforme el ser humano vaya adquiriendo más conocimiento del medio, de la realidad, de la física cuántica y de los futuros desarrollos, sea capaz más de apreciar el conocimiento y el conocimiento se convierta en algo exponencial, porque ahora mismo somos muy poquitos, porque utilizamos más la fe que el conocimiento. Es decir, yo creo en el Durantia más que nada por la fe y por cuatro apreciaciones que por conocimiento. Posiblemente más adelante el conocimiento esté, digamos, más en armonía con lo que nos dice el libro Durantia. Y entonces se queja de una forma más rápida. Vamos, es una suposición también. Gracias, Javier. Si Ha alguien quedado todo, más. ha quedado todo clarísimo. Es apabullante, ¿no? Es una realidad apabullante. Bueno, yo te enviaré la presentación ahora dentro de un ratito. Sí, Te la convierto y te la envío por si alguien la quiere. Los gráficos exacto. son interesantes para estudiarlos, porque aquí no me ha dado tiempo a entrar en detalle, ¿eh? Es que, y comete muchos errores al hablar y en los números. Y cuando lo veáis ya, pues me dijo una cosa, pero aquí pone otra. Entonces lo importante es lo que está escrito, ¿eh? Pues sí, podemos ponerlo cuando subamos el vídeo a YouTube, pues se puede poner también ahí enlazado para el que quiera ver la presentación y estudiarla con más detenimiento, pues para que pueda seguir profundizando. Sí, sí. Estupendo, muchas gracias, Javier. Es que claro, ante este universo que tú nos muestras, vamos, ya sabemos que somos una mota de polvo, ¿no? Pero que es bueno recordarlo de vez en cuando, ¿no? Y por eso la última transparencia que puse, María José, fue la fotografía esta de Carl Sagan, ¿no? Con Sí, el es muy puntito blanco buena. de la Tierra. Porque claro, cuando hablamos de esta grandiosidad y pensar que aquí nos estamos matando unos a otros, y además que duramos 4 días. Vamos, yo he hecho cuenta, yo he cumplido ya los 70 años. Entonces, a mí, los días que me queden son pocos. Es decir, me quedan menos días de los que he vivido, las cosas como son. Entonces, no perdamos el tiempo, dediquémonos a vivir felices, a hacer felices a los que están a nuestro alrededor, a ser cada día mejores personas. El modelo de Jesús está el tema claro y no nos preocupemos por los demás. Vive y ser feliz, Hakuna Batata, ¿no? Y dejar una historia, porque es que nos estamos matando por trozos de tierra, por unos kilómetros de tierra, y estamos sacrificando a miles de personas. Hola, Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Y yo creo que es así. Entonces, yo creo que esa imagen debiera de hacernos un poco humildes, de ser responsables, de decir, vamos a ver, para lo que me queda en este convento, pues, por favor, vamos a disfrutar lo que podamos, ser felices, hagamos felices a quien está a nuestro lado. Y además, para mí, esta quinta relación lo importante es que no ha quitado el miedo a la muerte y el miedo a muchas cosas, y sabemos que lo que nos espera. Entonces, pues vamos a disfrutar de lo que nos queda, que es que no nos creemos, pero nos va quedando menos tiempo de lo que nos pensamos. Así es, así. Muy cierto, Javier. Bien, pues podemos dar esto por terminado, ¿no? Sí, ha sido una tarde muy intensa, muy Sí, profunda. Pues muy ya bien. con esto pues despedimos la charla y desearos a todos unas felices Navidades, que las disfrutemos con nuestra familia y Muchas gracias. seguimos el curso que viene en enero. Tengamos un comienzo de año
a ver la sorpresa que nos depara el 2026. Venga, Muy pues feliz bien. año nuevo para todos, felices Navidades Y gracias, y si Dios quiere, pues nos volveremos a ver. exacto. Efectivamente. Muy Adiós. bien, gracias, Un abrazo, hasta luego. Adiós. gracias. Un saludo muy fuerte.